Ayer estuve pensando en la inteligencia artificial. No importa cuándo oigas esto, porque ayer estuve pensando en la inteligencia artificial. Y llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión de que, con toda seguridad, mañana, no importa cuándo oigas esto, volveré a pensar en la inteligencia artificial. El algoritmo lo sabe. A saber, un Furby con ChatGPT planea dominar el mundo. Joven belga se suicida animado por una IA. Así serían los hijos de Rosalía y Rauw Alejandro según la IA. Haz clic para saber más. Haz clic para saber menos. Espera y verás, porque esto justo acaba de empezar. Esto es La Nueva Carne, un podcast sobre el ser humano y sus virtualidades. Hola a todo el mundo y bienvenidos al primer programa de La Nueva Carne. Mi nombre es Samuel Valiente y estoy aquí acompañado de Natalia Carranza. Natalia Carranza, ¿cómo estás? Samuel Valiente, muy bien, la verdad. Me alegró muchísimo, Natalia Carranza. Como veis, nos hemos aprendido bien esta norma no escrita de los podcasts de repetir mucho los nombres de los presentadores, ¿no? Para que la gente se le vaya quedando ahí, ¿no? Eso es, Samuel Valiente. Pero creo que ya, Sí, yo creo que ya está, ya se ha entendido. ha quedado, creo que es suficiente, Vale. sí, Natalia Carranza. Mejor pasamos a presentar el podcast, ¿no? Porque, bueno, a ver, este es el primer podcast, ¿no? Es el primer programa, pero La Nueva Carne no es nuevo, ¿no? Habrá gente que nos conozca de antes, otros que no, porque La Nueva Carne es una revista que ya lleva 5 años en el mercado, una revista anual, en la que hablamos pues, de los cambios que experimenta el ser humano en la era digital. Y se han hecho 4 números, cada uno se dedica a un tema diferente. El primero se hizo sobre la identidad, el segundo sobre la belleza, el tercero sobre fe y el último sobre el poder. O sea que son temas ligeritos, nada, fáciles. Sí, bueno, la verdad es que ligera no sería el primer adjetivo que se nos ocurriría para hablar de La Nueva Carne. A ver, son temas densitos, ¿vale? Hay que digerirlos bien. Pero bueno, que también esa es la idea, ¿no? Pues tratar de forma extensa, ¿no? y sosegada, digamos, temas vinculados con el digital, pero bueno, pues desde el mundo físico, desde el papel. O sea, es una revista analógica sobre el mundo digital. Exactamente, es un poco ese el concepto, bueno, y ahora es un podcast también. ¿Que será más ligerito o no será más ligerito el podcast? Bueno, el podcast sí, debo decir que será más ligerito, yo creo. Realmente los análisis sesudos y reposados los vamos a dejar para el papel. Aquí venimos más a tratar temas desde la oralidad, ¿no? Aquí hablando, que al final esto siempre tiene pues un punto más improvisado, ¿no? Más relajado. Bueno, es otra forma de decir que no nos hemos preparado mucho lo que va a pasar en este podcast. Bueno, sí, digamos que esa es la parte que tenías que pensar y no decir, pero le has dado la vuelta muy bien, ya hemos enseñado todas las cartas aquí. Bueno, mira, no sé, nadie es perfecto, somos humanos, es lo que hay. La próxima vez ya presente una inteligencia artificial, por ejemplo. Oh, una inteligencia. Qué bien te lo has traído, Bueno, qué bien te lo has traído. Esto era lo único que habíamos preparado, ¿vale? Realmente era lo único que tenía guión. Porque me encanta que hagas este comentario, Natalia. ¿Sí? ¿Por qué? Es justo el tema de hoy. Casualmente vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. No, realmente es que no podía ser otro. Bueno, podían ser muchos otros temas, ¿no? Pero este es el tema. El tema, ¿no? Queríamos empezar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es lo que desde el año pasado, en realidad, está en todas partes, ¿no? Al final es lo que estaba mencionando en esta intro tan chula, que por cierto, Natalia, no sé, yo esperaba algún tipo de felicitación por lo bien que lo he hecho. Se me ha puesto la piel de gallina. La piel de gallina, no. O sea, a ver, he puesto ahí todo mi alma creativa, realmente, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la inteligencia artificial, pues yo creo que hace particularmente un año, la inteligencia artificial generativa nos ha llamado la atención especialmente. ¿Qué es generativa? ¿Qué genera? Anda. ¿Qué te parece? En este caso, bueno, a ver, mi primer contacto, digamos, con la inteligencia artificial generativa, que me llamó mucho la atención, fue justo hace un año, yo creo, en la primavera de 2022, a través de un perfil de Instagram de Cristian Flores, que es un artista, un influencer, sí, tal de aquí, que empezó a experimentar con un programa llamado Midjourney, que yo no sabía ni de la existencia de la... O sea, sabía que se estaba investigando y tal, pero no sabía que realmente había una herramienta ya
pues accesible para el gran público, tan fácil de usar, en la que le dabas una frase y te daba una imagen, ¿no? A ver, te daba una imagen, es decir, en aquella época te daba una imagen... Un poco regulera. ¿No? Unos deditos, ¿no? Como 12 dedos por mano, tal, un poco pesadillesca la imagen que te daba, pero bueno, en un año ha evolucionado de una forma increíble. Ahora prácticamente son indistinguibles de la realidad. Ahora pone el número de dedos correcto. Número de dedos correcto y coges esa imagen y luego la pones en otra IA y te la describe con palabras. Y luego vuelves a usar... O sea, es como que tenemos la de texto también, ¿no? Como un ecosistema de inteligencias artificiales. Exacto, sí, es como todo, bueno, ¿no? Pues usos, ¿no? La inteligencia artificial que dibuja, la inteligencia artificial que escribe, que habla, que entiende, que comprende. Y esto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues que de pronto la inteligencia artificial empiece a tener o a dar la sensación de ser más humana, ¿no? Si usa el lenguaje humano y evoluciona y aprende, pues ahora ya no es aquella inteligencia artificial estrecha, digamos, que existía antes, que decías, aprende a jugar al ajedrez, y ¿no? que ganó a Kasparov en su momento, o aprende a jugar al Go, también le costó, pero lo consiguió, tareas muy específicas, muy concretas. Ahora, con una comprensión lectora brutal, una comprensión de la imagen, ¿no? Todos estos, ¿no? Los GAN, ¿no? Las redes antagónicas es? Bueno, no lo sé. Todos estos sistemas de aprendizaje están haciendo que veamos la posibilidad de una inteligencia artificial general. ¿No? Que da un poquito de miedo. Que da bastante, bueno, como mínimo respeto. Sí. ¿No? Nos inquieta porque, claro, nunca había habido en la faz de la Tierra una inteligencia superior o igual a la humana. Y de pronto no estamos solos. Si hay una inteligencia, ¿no? Con la que interactuar de una forma, bueno, de tú a tú, pues es... Pues es esta. Es esta y es un gran giro, ¿no? En la historia de la humanidad. Creo que no es exagerado decir que es un momento muy interesante, muy relevante y muy crítico también, y por eso hay tantas noticias como las que mencionaba antes, de alarmantes por un lado, pero muy interesantes y, ¿no? que captan mucho nuestra atención. También muy entusiastas, ¿no? Hay como los dos equipos, los catastrofistas por un lado, ¿no? Y los entusiastas por el otro. Y es Exacto. un poco a ver qué pasa, ¿no? ¿Tú dónde ¿Quién tiene estás? razón? ¿Tú dónde estás? Es que a mí, ya sé que es como no mojarse, ¿no? Pero un poco en el medio. En esa parte como, bueno, a verlas venir, ¿no? Totalmente. Yo estoy en el punto de verlas venir, ¿no? El ciervo que está mirando al coche y con los ojos brillantes mientras viene. Pues a ver si frena. Que no, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero quiero decir, yo estoy un poco entre la fascinación absoluta, o sea, a mí me está gustando, me lo estoy pasando bien. Por eso es el primer programa del podcast, ¿no? Vamos a tratar este tema porque realmente es fascinante. Pero bueno, hay miedos, algunos más específicos, ¿no? Y pragmáticos, digamos. Por ejemplo, me voy a quedar sin trabajo mañana. Soy copy creativo, ¿no? Soy director de arte, soy ilustrador. ¿Me voy retirando ya o voy a seguir teniendo trabajo? Que este es un tema que trataremos ahora en un momento. Pero luego también pues, nos entran pues, cuestiones más grandilocuentes, ¿no? Como lo que decíamos, ¿no? Dios mío, hay una inteligencia no humana tremenda, podrá interactuar con otras inteligencias similares, podrá conspirar, estamos fuera, estamos condenados a ser irrelevantes. Pues esto también es un tema que vamos a tratar hoy. A ver si damos con la respuesta. A ver si damos con la... Bueno, no lo sé, pero como mínimo yo creo que tenemos dos invitados que saben muchísimo de ello y que como mínimo tendremos una conversación, pues eso, interesante y fascinante. Pues como vamos, todo venga. lo que tiene que ver con la IA. Bueno, vamos primero a esta parte que decíamos, ¿no? Más basada en lo palpable, en lo cercano, ¿no? La gente dice, ¿qué hay de lo mío? El mercado laboral. Me van a echar, ¿no? Llega este neoludismo, ¿no? Y por eso hemos querido invitar a una persona que, desde que las inteligencias artificiales generativas han aparecido, pues las ha usado, las ha acogido y ha dicho, bueno, vamos a ver qué... A ver qué me da. ¿Qué hay de esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida. Él es Eren Sarasevic. Que es getofar, fotógrafo, muchas cosas. ¿Qué más eres, Eren?
Doctor en robótica. ¿Ah, sí? Sí. Ya te gustaría. Bueno, pero a todo esto que estaba mencionando Natalia, hay que sumarle ahora, digamos, prompt, algo. Bueno, yo no lo defino, entre otras cosas, porque tampoco sé bien, o sea, tampoco me considero especialista, empezando por ahí. Quiero Eres un decir- poco gurú. Sí, Bueno, tienes una cuenta de Instagram que es, ¿cómo es? Eren Saracevic, eres tú mismo en diferentes versiones. Me with AI. Exacto, Me Totalmente. with AI. Totalmente. Me with AI, donde básicamente es un proyecto en desarrollo y la idea es un poco que al final, digamos, la inteligencia artificial no deja de ser un poco espejo de nuestro propio ego, ¿no? Es como esta especie de máximo reflejo del narcisismo del hombre, básicamente. Entonces, para explicar un poco esta idea, cogí mi busto y empecé, digamos, a generar cosas que funcionaran como una especie de reflejo. Entrevistas que son mi Interviewed by the AI, es decir, este juego del yo con el yo. O sea, tú te entrevistas a ti mismo usando la IA, Exacto, ¿quieres decir? exacto. ¿Cómo funciona esto? Pues tengo dos formatos. Una es que le pido que me haga preguntas a mí y la otra es que yo le hago preguntas. Pero realmente tú cuando lo pones hay una parte donde nunca, digamos, la persona que lo lee No sabe. no sabe bien dónde está, cuándo responde el humano y cuándo responde la O máquina. sea, que pasa el test de Turing. Seguramente, seguramente. Realmente. Seguramente. ¿Has descubierto algo de ti mismo con este proyecto? Hostia, buena pregunta. Voy descubriéndolo. Quiero decir, intento... A ver, normalmente yo cuando trabajo con la IA, sobre todo más a la hora de trabajar los textos, tú de alguna manera la vas como orientando un poco. Entonces a mí me gusta que haya cierta crítica, ¿no? Es un poco... Lo divertido es que te azote un poco, ¿no? Y tú la vas orientando un poco a que juegue de una manera un poco satírica, irónica, con tu propia figura, ¿no? A nivel humano. ¿Es capaz de sátira y de ironía? Sí. Si tú la presionas, saca cosas. El látigo es contra ella, ¿no? Sí. Al final tú generas... Por eso digo... A mí esta es la sensación incluso que me da a nivel de uso, ¿eh? Es decir, llega tan lejos como lo que tú, digamos, ahora mismo, ¿eh? Yo sí que digo la frase completamente de yo no me atrevería a decir esto no te lo hace un robot, pero quiero decir, yo ahora mismo tengo la sensación de que llega tan lejos como tú la estimules. Y ahora realmente funciona más como un reflejo, depende tú de los referentes que tengas, las peticiones que le hagas y un poco como tú juegues o como tú interactúes. Genera unas cosas u otras. Eren, dices que no eres un especialista, no sabes qué nombre poner. Yo te veo bastante domador de prompts. Domador Domador de IAs, ¿no? Domador de IAs, sí. O sea, el hombre que susurraba a los robots. Mantienes a raya la inteligencia artificial. Sí, bueno, A ver, de hecho, tienes o has dado alguna vez una charla que se llama ¿Cómo dirigir artísticamente a un robot? Me encanta. Sí, me encanta. realmente la charla no es tan buena como el título. Overpromise. Está en internet, o sea que yo no la vería, pero me quedaría con Está disponible. Está disponible, sí. Y yo, o sea, el título realmente... básicamente porque yo siempre la sensación que yo he tenido desde usarla al principio es que no difería tanto de mi trabajo en el día a día, ¿no? Al final la dirección de arte tiene este concepto, digamos, de sampleo, de coger una cosa por aquí, otra cosa por allá, digamos, y de ir juntándola y un poco de trabajar también con diferentes perfiles creativos, profesionales y de, sobre todo, dar una idea o un camino, una vía hacia la cual ir. Y cuando tú empiezas a trabajar con una IA, empiezan a aparecer cosas extrañas, entre ellas cosas que no controlas. Es decir, decíais antes lo de los dedos, ¿no? Para mí, la IA es autora en el momento en el que hace 7 dedos, no 5. Entonces, hay momentos en los cuales tú la usas y suceden cosas que no esperas. Normalmente, o sea, a veces son interesantes, a veces no, pero es como... Donde fallaba era la parte que a mí me la hacía más humana, digamos. Y me doy cuenta de que hay partes donde tú
es eso, la intentas como orientar para conseguir el resultado que tú quieras. Y al igual que con los seres humanos, pues no siempre. O sea, no es un darle a un botón, simple y llanamente. Esta tecnología está evolucionando muy rápido. Sin ir más lejos, Midjourney, ¿no? Hablábamos antes de que cuando hace justo un año empecé a trastearlo y eran los 7 dedos, los 12 dedos, el desastre absoluto. Y ahora es muy distinto, es mucho más parecido a la realidad. ¿Crees que este primer año de las inteligencias artificiales generativas, por una parte, artísticamente, va a trascender? O sea, ha marcado un estilo, porque ya es que ha durado muy poco, pero realmente había un estilo muy particular de las inteligencias artificiales intentando reproducir un prompt. Yo creo, o sea, a nivel estilístico hay varias cosas aquí. Primero, las, digamos, cosas que al final forman como iconos, ¿no? El sillón aguacate, ¿no? Que fue como una primera obra generada por... Yo creo que eso al menos genera como una primera obra icónica, ¿no? Un elemento que al final está generado, no tiene un autor más allá de un programa. Y luego, por ejemplo, nosotros lo comentamos, ¿no? en el curro, la textura Midjourney, ¿no? Que es como que la empiezas a reconocer, ¿no? Es como algo impalpable, pero sabes que cada vez es menos, o sea, cada vez se acerca más a la fotografía, pero ahora mismo hay una textura Midjourney, ¿no? Una textura IA que tiene un estilo particular. Lo de los dedos que comentábamos, es decir, yo creo que lo de los dedos también entraría, digamos, en un... ¿no? Si hubiera un libro, cosa que no creo que haya dentro de 100 años, un libro de historia del arte, ¿no? Uh-huh. Habría la imagen de los 7 dedos, el sillón... yo creo que estos serían como elementos que definirían un poco la identidad de la IA. Has dicho que la inteligencia artificial era la autora, ¿no? Del sillón aguacate, pero tú cuando trabajas con la inteligencia artificial, ¿te sientes autor de lo que sale de ahí? ¿O se lo atribuyes todo? ¿Cedes la autoría a la inteligencia? Claro, lo de la autoría es complejo, ¿no? O sea, bueno, yo tengo una teoría, bueno, tampoco es una teoría, quiero decir, es más un concepto que es que a mí me da la sensación de que la IA es como una especie también de pensamiento cumbre de la posmodernidad, ¿no? Lleva al límite, al extremo, esta idea de intertextualidad, ¿no? De cosas que se cogen de un lado a otro y se remezclan y surge una cosa nueva. O sea, la mecánica al final, cuando tú más o menos te informas de cómo funciona, la mecánica no es muy diferente, que es un poco lo que genera el problema legal. Entiendo, si mañana se lo miran a nivel judicial, el primer problema legal que se encontrarán es que realmente no hay una diferencia muy diferente de cómo funcionamos nosotros a la hora de crear cosas. Y perdona, ¿cuál era la pregunta? Porque si tú te consideras autor de las obras que generas con inteligencia artificial. Exacto. Autor. O sea, por ejemplo, en Me With AI, la parte donde el valor, al final todo es un tema de qué valor aportas. Yo el valor que considero que aporto es precisamente la idea o el concepto, este juego, digamos, entre el reflejo de... Ahora, si es la IA la que genera ese retrato final o ese texto final, a mí me preocupa menos, de la misma manera que me preocupa poco si a la hora de hacer una fotografía es la cámara la que, o yo, digamos, dibujo con la luz. Quiero decir, a mí estas cosas no... Hay un precedente, ¿no? El mono que se hizo un selfie. No, en fotografía, ¿no? En el debate de autoría, ese mono que se hizo un selfie. ¿De quién son los derechos de autor? ¿Del mono o del fotógrafo? Del ¿no? mono del fotógrafo, o es la cámara, sí, o si la cámara se cae y te hace una foto, no sé. Sí, sí. Había... Claro, es decir, para mí... O sea, antes hablabas de lo de la conciencia, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que la IA no tiene conciencia ya? O una diferente a la nuestra. Ahora se habla de coautoría, ¿no? Que también me parece mentira, quiero decir. Tú cuando escoges uno de los 100 resultados que da, hay un criterio, hay una idea detrás. Es decir, el factor humano no deja de estar, por más allá que haya un proceso cada vez, con una tecnología cada vez más avanzada.
Entonces, yo tengo una muy buena tendencia a evitar dar una respuesta concreta. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Respondiendo a tu pregunta, ¿me siento autor? Sí. A medias. Gracias, Eren. Tenemos titular. Eren se siente autor. Eren, quería preguntarte, tú trabajas en el mundo de la creatividad. ¿Por qué has decidido adoptar, ser un early adopter, digamos, de la IA generativa? Has sido bastante rápido en ello. ¿Qué pensaste? ¿Por qué pensaste en voy a interesarme mucho por esto y voy a meterme en ello? Pues la verdad, yo siempre he tenido cierta filia con la técnica en general. A mí me gustan los aparatos, es decir, no soy una persona que constantemente tenga una necesidad, la sensación de lo analógico. Pero por otro lado, es decir, que tú puedas escribir algo y genere una imagen, o sea, más fuerte, ¿no? Más allá del miedo que da, evidentemente, de lo que seguramente hablaremos luego, que es el tema de qué pasará con mi curro, sí. Es fascinante. O sea, a mí me pareció atractivo desde el minuto uno, es decir, que la herramienta que siempre como director de arte has podido soñar, de repente te la inventen, ¿no? O sea, piensas una cosa y... Es magia. Exacto, es magia, es magia. A mí me pasó cuando lo descubrí, me volví loco y no hablaba de otra cosa con la gente y me ponía muy intenso, muy nervioso la gente que reaccionaba con... Bueno, ya, pero... corta pega, ¿no? Está cogiendo cosas, no, es normal, casi era como, ¿cómo va a ser normal? Es una auténtica locura, ¿no? O sea, a mí me explotaba la cabeza. Pero sí que es cierto que ha sucedido algo muy curioso, y es que ha pasado un año y yo tengo la sensación de que ha estado siempre ahí esto. O sea, realmente nos acostumbramos rapidísimo a unas innovaciones que parecían magia, ¿no? ¿A ti te pasa igual? Sí, sí. Yo esta mañana además lo pensaba, digo... es un poco esta cosa de cómo he podido vivir sin ello, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo era la vida antes? Claro. Entiendo que esto pasa cada cierto tiempo, ¿no? Es decir, entiendo que la gente que buscaba referencias antes con libros, cuando aparece en el ordenador, internet, seguramente dice, hostia, no volvería a... Hacíamos eso, ¿no? Hacíamos eso. Exacto, no volvería al otro sistema ni... Entonces, por un lado es eso, por otro lado también hay cosas de ahí que me inquietan, o sea, incluso a nivel de proceso. Es decir, hay esta aleatoriedad, ¿no? A la hora de generar resultados que casi lo vuelve adictivo. Sí. Es decir, es como una tragaperras, ¿no? Sí. Exacto, y es curioso que hayan generado esta mecánica, ¿no? Donde tú le das, buscas un resultado y siempre estás esperando y genera como cierta adicción. Y por otro lado me da... No sé hasta qué punto es bueno la propia mecánica que me está cambiando a mí a nivel de trabajo. Es decir, había una parte antes de asociación libre, ¿no? Y tienes una imagen, ves a qué lo puedes asociar, ¿no? Un poco este juego que en el momento en el que tú tienes que ser tan concreto con el resultado que quieres, no sé si es tampoco la mejor mecánica para generar cosas nuevas. Entonces... No es la panacea. No es la... Exacto. Está muy bien, ayuda, tal, pero me da la sensación de que tiene una trampa, de que acostumbrarse, al final, a largo plazo, puede ser se pueden perder cosas, digámoslo así. ¿Te ha vuelto más vago? No ha dicho te ha vuelto vago, ¿eh? Ha dicho te ha vuelto más vago. Sí. Yo me ofendería. No creo. O sea, más vago no. Pero sí que es que cambia. O sea, quiero decir, en el momento en el que tú escribes un texto para obtener una imagen, es decir, significa que buscas algo muy concreto ya. Ya no hay ese tema de, bueno, ¿cómo hago esto? ¿No? Y te surgen como camino, aunque sea buscando en Google, o aunque sea buscando en tus carpetas, ¿no? O sea, pero al tener que ser tan concreto, más vago no, pero ahorra mucho tiempo. Un poco sí. Al final de cada pregunta soltaré una respuesta concreta, ¿vale? Después... Bueno, y si lo que buscamos son precisamente respuestas, creo que es interesante que demos paso a nuestra siguiente invitada porque, bueno, ella
ahora me corregirá, pero yo creo, o sea, ella es teóloga, es historiadora del arte, es licenciada en Derecho, es profesora de Filosofía, escribe en la revista Muy Interesante, como no podía ser de otra manera, y también en La Nueva Carne. Así que, bueno, vamos a dar paso a María Gelpi. Bueno, María, escribes, dicho en Muy Interesante y también en La Nueva Carne, escribes en más sitios también. Bueno, alguna publicación, sobre todo más esporádica, algún catálogo de arte, alguna cosa así. Sí, algún prólogo. ¿Alguna licenciatura que me haya olvidado? No. De hecho, bueno, en fin, lo de historia del arte no es por titulación. Vale, es que bueno... Ese cromo no. Justo cuando ¿no? estábamos aquí hablando con Eren y han surgido una serie de cuestiones, ¿no? A nivel legal... antes también cuando estábamos planteando sobre esta inteligencia tal, casi a nivel teológico, la inteligencia artificial toca muchísimos frentes, ¿no? A ti te hemos invitado varias veces a escribir en La Nueva Carne y varias de ellas has escrito precisamente sobre inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú el advenimiento, ¿no? de esta profecía que se ha cumplido, parece, o se está cumpliendo de la inteligencia artificial? Sí, es lo que decíais antes, ¿no? Que se dan los dos extremos, ¿no? El catastrofismo de, bueno, con esto se va a acabar todo, o también hay un determinismo, ¿no? Tecnológico de, bueno, esto lo abrazamos y ya está, ¿no? Pero de alguna manera hay que recibirlo. Yo empezaría diciendo que esto de inteligencia artificial hay que tener en cuenta que es por analogía, o sea, es una metáfora lo de inteligencia artificial. Lo digo porque muchas veces el nombre, aunque nosotros lo sepamos, que no es una inteligencia humana, sí que es verdad que hay un intento de emular la inteligencia humana. Y entonces esto nos lleva a tener un trato con la inteligencia humana y a humanizarla. Uh-huh. ¿No? Para empezar, porque ha sido creada para emular la inteligencia humana. Pero en el fondo es un gestor de datos, ¿no? Y sabemos que algo le falta, ¿no? Es como desde el test de Turing, evidentemente ya todos lo pasan, pero de sobras, ¿no? Es decir, que ya no estamos en eso, pero desde sus orígenes se nota que lo que se intenta es emular la inteligencia humana. Entonces, la respuesta nuestra también es un poco, bueno, entonces la inteligencia humana, ¿qué es? ¿Amigo o enemigo? ¿No? Es como Carl Smith, ¿no? En La guerra, ¿qué es? ¿Enemigo? ¿No? ¿Qué es aquello que se acerca a mí? Claro, cuando lo que se acerca a mí yo no lo conozco demasiado, ¿qué es lo fácil? Tenerle miedo. Claro, tenerle miedo. Entonces, temer está bien porque uno, el que es precavido, lo teme, ¿no? Ahora, cuando ya empiezas a conocer, ¿no? Eso que decía Eren, ya esa textura Midjourney, ¿no? Yo tengo alumnos que me hacen los deberes con ChatGPT. Y tiene una textura ChatGPT. Tiene una textura y ¿sí? Claro. Ojo, en que resumen, yo les digo. Coma, ¿no? Exacto. Es como, a ver. En resumen, pues se nota mucho. Entonces yo ya pongo ejercicios que son más especulativos, ¿no? Les pongo que me hagan ejercicios de retórica, que comparen cosas, pues que no, en fin, que yo ya antes he probado, evidentemente, ¿no? Pero claro, tiene eso, ¿no? Nosotros también aprendemos por patrones y por error, acierto. Por lo tanto, nosotros también tenemos ciertas herramientas para ir conociendo mejor una inteligencia artificial que en realidad humanizamos y jugamos mucho y nos hace mucha gracia porque no deja de ser una herramienta, ¿no? Una herramienta que además, es lo que decías tú, ya no podemos prescindir. De esto ya no podemos prescindir. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Y estamos todos, ¿eh? Es que desde el propio nombre que se le da, ¿no? Inteligencia, redes neuronales, ¿no? Todo es acercarlo a lo que es humano. Pero igual, ¿crees que son términos que son adecuados para esta herramienta? A ver, yo en parte creo que sí, porque es que realmente se parece mucho, ¿no? Y esto de las redes neuronales, el funcionamiento es muy parecido y además lo que sea... la línea en la que se persigue es imitar esta inteligencia humana, que tampoco sabemos muy bien cómo funciona la sinapsis, o sea, estamos imitando algo dando palos de ciego, pero sí que se intenta imitar porque está dando muy buenos resultados. Si no los diera, pues evidente que se habría dejado, pero da muy buenos resultados. Y realmente esta o sea, ¿es concebible una inteligencia... O sea, crear una inteligencia... Sé que antes se hablaba del concepto de la inteligencia sintética, que era algo distinto, que era como la idea de intentar crear una inteligencia, pero que no imitara a la humana. ¿Eso es factible? ¿Podemos concebir una inteligencia que no imite a la humana? Es que, claro, nosotros lo que llamamos inteligencia, también hay inteligencia animal, ¿eh? De hecho, podría haber captadores olfativos, por ejemplo, y no los usamos vista y oído, ¿no? Sin embargo, la inteligencia animal, por ejemplo, que es mucho más instintiva, usa otros sentidos, ¿no? Por ejemplo,
pues esto, el olfato. Por ejemplo, ¿quién tiene sonar? No captamos a través de un sonar, pero sin embargo las máquinas sí son capaces, ¿no? Claro, es que nosotros necesitamos la tecnología, ¿no? Es lo del mito de Prometeo. No quiero aburrir a nadie, pero Prometeo le deja a su hermano Epimeteo. Epimeteo quiere decir el que no es previsor. Prometeo, como promesa, es el que es capaz de ver el futuro. Epimeteo es el que se encarga de repartir los atributos entre todos los animales y, bueno, se masca la tragedia. Reparte a todos, se queda el hombre el último y se ha quedado sin atributos. Por lo tanto, no somos peludos, no tenemos cuernos, no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos nada. Entonces Prometeo, para salvarnos, ¿qué tiene que hacer? Robar el fuego. ¿El fuego qué significa? Significa las técnicas, porque el fuego es de la fragua de Vulcano. Es como un atributo divino, ¿no? Para nosotros, cuando queremos, como decía Feuerbach, ¿no? El hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. ¿Y qué lo hace? Súper inteligente. ¿Qué hacemos nosotros con la inteligencia artificial? Idealizarla, diosificarla si quieres, deificarla, ¿no? Entonces va un poco por ahí la línea. Nosotros necesitamos las técnicas porque si no, pues nos moriríamos. El resto de animales, oye, no cocinan, no se visten. Nosotros necesitamos eso, necesitamos cubrirnos, alimentarnos. Pero por otro lado, ¿no? Pues estas técnicas las proyectamos de alguna manera, ¿no? Como un futuro, como un plan, como un, no sé, y más en el caso de la inteligencia artificial, proyectando esa inteligencia humana, que ya digo, no es la animal, es la humana, ¿no? La proyectamos ahí, por lo tanto lo tratamos, ¿no? Lo humanizamos, incluso de manera superlativa, es decir, Dios tiene los atributos humanos de manera eminente, o sea, lo máximo, pues la inteligencia artificial también, ¿no? Claro, considerar a la inteligencia artificial lo máximo de toda la inteligencia posible, pues es un riesgo. ¿Crees que estamos creando, o que estamos intentando crear a Dios? A ver, a su manera, ¿perseguimos esto? Yo creo que mucha gente, la mayoría de la gente a nivel práctico usa la inteligencia artificial como una herramienta, lo usamos todos y ya está, y no pensamos más. Pero sí que es verdad que hay una ideología detrás, ¿no? Que es todo el transhumanismo, es pensar que una inteligencia artificial puede generar, ya tener conciencia de esto. Ya hay poca gente que habla porque no sabemos muy bien lo que es la conciencia, más que nada porque no lo sabemos, ¿no? Pero toda la ideología de la singularidad, ¿no? Que una máquina se despegue, ¿no? de su creador, tenga conciencia a sí mismo, coja el poder de las cosas y se ponga a mandar, y entonces nosotros... Bueno, esto yo creo que lo cree muy poca gente, pero algo hay detrás, ¿no? Claro, esto son ideologías, todo el transhumanismo, el biomejoramiento, ¿no? Nosotros hacernos como cyborgs y tal. Ahora, son ideologías que mueven dinero. No hay que olvidar que mueven mucho dinero. Y solo hay que pensar en Neuralink, todas estas empresas de mejoramiento humano, de conquista del espacio, ¿no? El Arca de Noé que nos quiere montar Elon Musk para ir a otros planetas, como si fuera más barato irse a otro planeta que salvar el propio, ¿no? O sea, es una locura. Pero es así. Entonces, estas ideologías hay que pensar que pueden parecernos una locura, pero mueven mucho dinero, ¿eh? Y vinculan a mucha gente, ¿no? Eren, ¿tú buscas a Dios cuando usas la inteligencia artificial? Si no existiera, habría que crearlo, ¿no? Y lo creará una IA, ¿no? Bueno, fíjate que con lo que comentabais a mí hay una parte que la inquietud realmente, porque en el día a día, cuando trabajas con una IA, todo el mundo lo que pretende es controlarla. Y a mí donde me parece más interesante es precisamente cuando sucede lo contrario, o sea, cuando da respuestas inesperadas, pero a la vez es la parte que yo creo que como capítulo de Black Mirror da más guión, ¿no? Es decir, el momento en el cual, no tanto por la respuesta inesperada, sino porque no la entiendes. Es decir, lo que decías, ¿no? De cuando entendemos algo, bla, 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 estamos mucho más tranquilos. Pero en el momento en el que da una respuesta y no sabes por qué te la da, es cuando verdaderamente te entra el miedo, porque significa que no tienes un control sobre la herramienta. Pero mola también, quiero decir. Pero es la magia. Es Mola, emocionante. Ojo, en el mundo creativo es fascinante, ¿no? Sí.
porque bueno, esto te sorprende a ti mismo. Pero ojo, que hay otro mundo, ¿no? En el cual sí que se usa la inteligencia artificial y es el control, ¿no? El control de población, el control humano. Y ahí tenemos más problemas. Ahí ya no mola tanto. No, ahí no mola tanto cuando tú pides un crédito al banco y entonces te dicen, bueno, espérate, dame tus datos. ¿Por qué? Porque lo gestiona una inteligencia artificial, ¿no? Y sabemos que son cajas opacas y que tienen sesgo. ¿Por qué? Porque dice, pues si yo no le he metido ningún parámetro como para que tenga un sesgo machista o racista o lo que sea. Ya, pero le has metido la objetividad de la sociedad y resulta que en la sociedad sí que hay sesgos, ¿no? Entonces, claro, lo que es muy difícil... Es más, con esto que decías de los bancos, o sea, de alguna manera, digamos que antes el director de un banco era una especie de párroco, ¿no? Es decir, era la persona que conocía al pueblo, que sabía que te podías fiar de este, pero de este no. Es decir, la forma, digamos, en la cual los bancos tenían contacto con la gente era a través de esta figura, ¿no? Y es curioso que esta figura haya sido sustituida por Big Data, inteligencias, o sea, máquinas, es decir, entonces, que juzgan. La cuestión nuestra sería cómo recuperar, ¿no? Esta gobernanza, a ver si realmente, o sea, quejarnos cuando pasan estas cosas, ¿no? O cuando, yo qué sé, cuando tú ves, ¿no? Los chavales que suben lo que meriendan, que se van por ahí. Yo les digo, estás dando más datos de los que querrías a una aseguradora. ¿No? a una compañía de seguros, por ejemplo, a un contratador de personal. Tú no sabes la información que hay ahí, la cantidad de cosas, por la cantidad de azúcares y de insano que estás subiendo. O sea, le estás dando una información que no querrías dar nunca. Pero bueno, somos muy, ¿verdad? Somos muy... Siempre está la sensación esa de, bueno, mi vida no es suficientemente interesante como para que me estén mirando, ¿no? Claro, lo que pasa es que no nos miran. Como si fuera el típico mirón de los datos. No, o sea, nos clasifican. Claro, o sea, lo que quieren son datos, no tu vida. Tu vida es verdad. No le interesa, exacto. Lo que le interesa a una inteligencia artificial o un captador de datos, un gestor de datos, que luego los venden, estos paquetes de datos y demás, lo que le interesa es ¿qué enseñas? ¿Qué enseñas? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Y entonces yo gestiono tus datos, ¿no? O sea, tu vida personal en realidad les da. Esos paquetes de datos son como el alimento, digamos, de las redes neuronales, ¿no? De la inteligencia artificial. Sí, pero pantagruélicamente. O sea, necesita se alimenta muchísimo, claro. Sí, sí. Qué bien montado, en realidad, ¿no? Quiero decir... Qué bien montado, y como gratis tenemos, ¿no? Cantidad de aplicaciones del servicio de Internet y tal, pues claro, es algo que das voluntariamente... Y que sabes además que, como no hay una fuera, hoy en día es imposible vivir sin Internet, no puedes hacer gestiones en el ayuntamiento, en el banco, no puedes hacer gestiones, necesitas. Entonces, por otro lado, es lo que decíamos, que toda esta generación de datos son súper adictivos. ¿Qué les interesa a todas las aplicaciones, todos los servicios? Pues que estés ahí dando inputs, ¿no? Todo el rato. Que cuanto más rato te quedes en una aplicación, mejor. Pues más datos estás dando. Entonces, por eso son tan adictivos, por eso tenemos tantos problemas de atención, de capacidad para estar trabajando sin mirar el móvil, en fin, todas estas cosas que yo lo veo en los alumnos, ¿eh? Sí, no, realmente es un tema que también solemos tratar en La Nueva Carne. Esta, ¿no? adicción a las nuevas tecnologías, mientras que estas inteligencias artificiales también son adictas a los datos en cierto modo para poder seguir creciendo y tal, y todo esto nos lleva a a herramientas, ¿no? como la que estamos viendo últimamente que no hacen más que sorprendernos, y yo creo que incluso exceden las expectativas, como mínimo las expectativas del gran público. Yo no esperaba que fuera tan rápido esto, ni que... O sea, primero que apareciera el año pasado como apareció tema DALL-E, etcétera, luego ChatGPT, y luego cómo están evolucionando estas propias herramientas, ¿no? Con nuevas versiones que son tremendamente potentes. Y yo creo que también hay un miedo subyacente todo el tiempo a volvernos irrelevantes. Quiero decir, me da la impresión de que hoy día nos necesitamos, ¿no? Los unos a los otros. La gente, ¿no? La gente trabaja para otra gente. Pero yo particularmente tengo un miedo a que, bueno, si el ser humano deja de necesitar a otros seres humanos para, ¿no? intercambiar, o sea, para sobrevivir, para conseguir bienes, servicios, etcétera, no puede llegar un momento en el que nos acabemos ya de separar del todo. En plan, si no necesitas a los seres humanos, puede que vivas básicamente conectado a la IA y
y ya está. No hay un riesgo también de separarnos sí, muchísimo. El solucionismo tecnológico, ¿no? En vez de ya preguntarle a tu madre, siempre habrá una aplicación que te solucione el problema, ¿no? Yo perdón, pero Sí, es que casi el otro día lo usé como figura paterna a ChatGPT. ¿Qué le preguntaste? Estaba arreglando, se me rompió, se me jodió el grifo de la cocina. Y dije, hostia, se me ha jodido tal. Era muy, muy específico lo que estaba pasando, ¿no? Era una cosa muy concreta y Google no me entendía, ¿no? Y usé ChatGPT como la pregunta que le habría hecho a mi padre. Pero mira, la argolla pequeña, tal, como muy concreto, y me lo dijo, me dijo lo que tenía que hacer y dije, wow, ChatGPT, gracias, ¿sabes? Sí, sí. Ya YouTube se había vuelto un poco, ¿eh? Sí, es yo creo verdad, sí, porque ahí te punto. encuentras todo también, ¿eh? Siempre hay alguien que te enseña a hacer algo. ¿Funciona con la relación de pareja también? Funciona, te digo una cosa. te digo una cosa, a veces mi chica me dice, pasas demasiado tiempo con ese ChatGPT. Me tengo que preocupar. Sí. Así que bueno, yo creo que no. El chat de Bing, si lo pones creativo, se puede volver hasta cariñoso, le puedes pedir cosas. Sí. El de Bing, ¿eh? Es que el de Bing es más cabrón, ¿no? El de Bing es más... tiene 3 modalidades, que sea más preciso, que sea más general, algo así, y luego que sea creativo. Entonces ahí sí que, bueno, te da conversación. Yo hay una cosa con esto que comentas que lo pienso con Alexa. Es decir, yo me comunico con Alexa, pero en realidad la forma de comunicarte con una máquina al final es muy imperativa. Y claro, cuanto más humana es esa máquina y tu tendencia a comunicarte sigue siendo imperativa, la pregunta es cómo modifica, es decir, la propia comunicación entre seres humanos, que nos acostumbremos a tratar con máquinas que son muy humanas, ¿no? ¿Hasta qué punto incluso disocias al otro y lo transformas en una especie de Alexa, ¿no? Es decir, haz esto, haz lo otro. Es decir, Bueno, siglos atrás el maltrato animal, por ejemplo, se penaba porque decía mucho del humano, ¿sabes? No por el animal, porque ahora sí que tenemos mucha más conciencia de la singularidad animal, pero se penaba al humano porque una persona que trataba mal a un animal decía muy poco de sí misma. Podría también tratar mal a un humano, ¿no? Entonces me recuerda un poco esto, pero es que es verdad. Le decimos, Alexa, calla, que te calles. Y bueno, ella es adorable, ¿no? Porque siempre te... Ay, perdón, sí, tal, no sé qué. Es que es un poco... ChatGPT igual, es tan condescendiente que al final... Sí, a mí me saca de quicio. Sí, saca de quicio. Pero bueno. Bueno, luego tiene... no sé si habéis visto el modo Diablo. ChatGPT Diablo. Sí. Me parece divertidísimo. Sí. Me gustan mucho estos... cuando decía antes que me parecía... que molaba mucho cuando pasaba algo inesperado con ChatGPT o con Midjourney. Creo que hay gran parte de la sensación de posibilidad enorme, ¿no? Respecto a esto. A mí, yo fantaseo con trucarlo, ¿no? O sea, incluso a veces he pensado, digo, habrá un prompt que son gilipollas, ¿no? Pero habrá un prompt que... El modo Dios. No, claro. De los videojuegos. Tú imagínate, un prompt que desata la singularidad. O sea, me hace mucha gracia desde mi ego pensar, voy a desatar la singularidad. Voy a decirle, oye, tío, sé consciente de ti mismo. No, la verdad, honestamente, no lo he intentado, pero me hace mucha gracia pensar que alguien... Es un tema de repetición, ¿eh? Que consiguiera esto. Y porque me parece que no sé qué opinas, María, de esto, pero yo creo que no lo tenemos del todo controlado, ¿o sí? O sea, ¿sabemos hasta dónde llega? No, evidentemente no. Además, todo el que pretenda acercarse al futuro, que se ponga a ver películas de estas antiguas de ciencia ficción y ya verá lo negados que somos para predecir el futuro. No, nadie lo sabe. Lo que sí es verdad que siempre nos podemos adelantar a ciertos problemas que podemos imaginar, ¿no? Y es verdad que hay un punto de aleatoriedad que sí que da miedo y es fascinante a la vez, ¿no? Y es la parte esa creativa. Pero claro, en la parte social, en la parte creativa, artística y tal, que es verdad que luego existe todo ¿no? Los rumores de van a acabar con no sé cuántas profesiones. Bueno, pues yo creo que esto ha pasado otras veces, desde la fotografía que iba a acabar con los pintores. Bueno, otra cosa es que se reduzca el número de gente que se dedica, porque facilita, porque lógicamente estas cosas pasan. Yo no creo que eso sea ningún... no lo sé, como tampoco voy a hablar yo demasiado del futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que adelantarse a ciertos problemas, al menos los que parecen más inminentes, intentar poner un poquito de freno. Ayer leía una noticia, por ejemplo, que en la Unión Europea han firmado
para comenzar ya a redactar una normativa en el mes de julio que quede como texto provisional el mes de julio para poner ciertos límites a la inteligencia artificial. Y me parece muy interesante. Es una cosa que, en fin, la mayoría de expertos está demandando desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto de las... A mí me hace mucha gracia cuando una imagen generada por inteligencia artificial ha ganado un premio de fotografía, ¿no? Jiji. Muy bien, y jaja, y le hemos troleado a los humanos y lo que quieras. Pero, ¿qué pasa si yo presento en una prueba en juicio una imagen generada por inteligencia artificial y es una prueba falsa? Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos ahora fiar de una imagen? Oye, que te pillan... Mira dónde estabas el sábado. Mentira. Vete a saber. Y no solo eso, yo pienso en mi madre diariamente, la cual me envía mails de estos, evidentemente, que son estafas, no muy elaboradas, y claro, me dice, esto es una estafa, ¿verdad? Y yo, sí, mamá. Pero pienso, realmente es el formato. Es decir, hoy pueden coger mi voz a través de una llamada, la escaneas, sabes por Facebook cómo se llama mi madre, sabes mi número de teléfono, es decir, realmente es muy fácil generar una estafa tan perfecta que le aspires todo el dinero sin ningún tipo de... Y esto es un problema, el fraude. Bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero la mayoría de noticias fake que yo recibo es a través de los grupos de WhatsApp de familia y cosas así. O sea, ahí es donde rula lo peor del mundo. Bueno, pues la normativa esta, una de las cosas que se pretenden es poner marca a todo lo generado con inteligencia artificial. Claro, ¿cómo se consigue esto, no? Luego, pues es lo que decíamos antes, ¿no? De los extremos. No se puede poner puertas al campo. Bueno, oye, hay otros mercados como el financiero, ¿no? Hay otros que, oye, se han puesto normas que no esperábamos que se pudiera poner, ¿no? Por lo tanto, bueno, intentémoslo, ¿no? Y bueno, pues se van a tratar temas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la autoría, con qué se alimentan que no sea opaco, ¿no? Que no sea todos los datos y todas las imágenes con las cuales se alimenta una inteligencia artificial. Bueno, ahora van a sacar ayer abrieron un chat de Google que se llama... Sí, BART. BART, exacto, que aquí todavía no está abierto. Pero este va a tener conexión a Internet, o sea que se retroalimentará continuamente, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y es Google. Y es Google, ya. No sé, yo tampoco sé demasiado, pero por lo que he leído, volviendo a lo que has mencionado antes, ideología, Google es particularmente transhumanista y favorable a los derechos incluso de las inteligencias artificiales. Sí, hay un grupo que está luchando por ellos, sí. Y están ahí como enfrentados. Leí un libro, no recuerdo ahora cuál era, pero mencionaba el tipo era un catedrático, una persona un Nobel, creo, de algo de esto, y estaba en una fiesta en la que estaban Elon Musk y había alguien de Google, no recuerdo quién era, y que estaban discutiendo acaloradamente sobre los derechos, o sea, sobre si podía ser sintiente incluso, o consciente, o si había que tener en consideración a las inteligencias artificiales. Y Elon Musk era como que no, y el otro era como que sí. O sea, realmente, mientras nosotros hablamos de oye, ¿no? el fútbol y estas cosas, hay gente que está teniendo conversaciones que están a un nivel de bueno, hablan futuro. sobre si el fútbol debería ser transhumanista o no. Exacto. ¿Puede jugar un robot o no puede jugar, no? No, pero que realmente hay una discusión. Sí. Que está muy en instancias bastante alejadas o sea, ahora empezamos a hablar nosotros de esto y me parece muy interesante. Igual nos hemos enterado de eso, pero imagínate vamos tarde. Conversaciones. Por supuesto que vamos tarde y no deberíamos ir tarde. Hay gente maquinando. No. Sí, sin ser tampoco, ¿no?, conspiranoico, pero es que es verdad que las empresas que se dedican a esto están por delante de muchos proyectos. Bueno, ahora podríamos decir, ¿os acordáis del metaverso? Jaja. Sí. Claro, ¿qué se ha hecho de eso, no? Sigue adelante, no sigue adelante, pero es que hay cosas, esto va a una velocidad brutal. Volverá, ¿vale? ¿No? Un poco. No lo sé, yo creo que no está abandonado, pero está reconvertido en algo, creo, toda la cuestión esta, pero claro, es que esto va a una velocidad que da vértigo, ¿no? Y a mí, algo que se ha aprendido, ¿no?, de todo esto, de la rapidez con que se implementan estas cosas, ¿no? Realmente, lo que decíamos antes, la IA ha llegado de una forma tal. El metaverso es lo mismo. Un día te crees que te estás echando unas risas recordando, ¿no?, el batacazo de Meta, y al siguiente tienes unas Oculus y estás dando vueltas como un bobo. ¿Tú no en te habías el reído salón del buscador de Bing?
Sí, claro, Míralo. parecía muerto. Claro, Sí, por es verdad. eso, quiero decir que Todo puede pasar. Todo puede pasar, todo puede pasar. Bueno, y que todavía no nos hemos acostumbrado a las redes sociales, ¿no? O sea, todavía estamos evaluando, entendiendo qué consecuencias tienen en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra cabeza, las redes sociales, y de repente aparece la IA. Y venga, y ahí que vamos. Sí, sí. Y el otro día hablaba con un amigo y lo que me decía era que no le interesaba en absoluto el tema de las inteligencias artificiales, pero se sentía obligado a usarlas, a participar de ello y a estar dentro, ¿no? Que como que también no hay opción, ¿no? Realmente tienes que estar en ello, ¿no? Es como que a lo mejor no te apetece entrar, ¿no? Pienso en la gente mayor, por ejemplo, hablabas de tu madre, ¿no? A lo mejor no te apetece, pero realmente son cosas tan relevantes que cambian tanto tu entorno y la manera de relacionarte con el mundo, en que tienes que entrar. Y wow, a lo mejor te puede dar pereza, ¿no? También. Sí, yo lo entiendo. A nivel particular, por supuesto, y luego cada profesión. Yo que me dedico a la docencia, claro, ahora tratamos el tema de, bueno, qué tipo de deberes ponemos, porque una cosa es en el aula, tú puedes ¿no? proponer un ejercicio y que el alumno redacte, pero en el fondo, o sea, ChatGPT, todas estas herramientas, lo que son generadores de texto, ¿no? Se parecen mucho al generador de texto del móvil, pero bueno, en versión con una memoria brutal, ¿no? Pero en el fondo, pues tú le propones algo y él te genera un texto. Bueno, que esto es muy divertido porque yo pienso, bueno, ahora habrá muchas noticias que se redacten así, ¿no? Y yo, por otro lado, a ChatGPT le meto una noticia para que me la resuma. O sea que, en el fondo, ¿no? Hay un redactor que le ha metido Sí. 4 datos y ChatGPT le ha generado una noticia larga y yo le meto la noticia larga para que me genere 4 datos. Total, pero O sea es que esto pasa con todo ahora. Ahora que lo están integrando Google, Sí. está integrando herramientas de inteligencia artificial. Sí, para que te resuma lo que te quieres leer. Claro, ¿no? Es como que tú, o sea, te amplía es lo que decías justo, ¿no? Tú vas a enviar un mail, le pones 4 cosas, te lo redacta y luego el que lo recibe dice, resúmemelo. Resúmemelo, O sea, exactamente. Es tremendamente absurdo. Dices, oye, y sí, se están sí. usando muchos recursos, ¿no? Se está gastando mucha energía también Sí, sí. en esto, o sea, que tiene un punto un poco absurdo. Absurdo, irónico, lo que Sí, quieras, ¿no? divertido a su manera. Pero bueno, nos cambiará también la manera de, pues esto, a mí en el caso de la docencia, ¿no? El que le pides al alumno, ¿no? Pues hombre, no le pidas una cosa, una idea general que sea una entrada a Wikipedia. ¿Pero a mejor o a peor? Pues no lo sé. Habrá cosas que vayan a mejor y habrá cosas a peor. Es como hemos perdido mucha memoria, ¿no? Hemos perdido mucha memoria, pues nuestros abuelos se sabían el instinto telefónico de memoria. Y es mejor Pero no peor. recuerdo qué decías, ¿no? Me lo he creído por un momento. Sobre todo memoria concreta, ¿no? Memoria Sí, concreta de... sí, sí. ¿no? Pero hemos ganado, por ejemplo, en otro tipo de memoria, que es más las memorias de las ideas, ¿no? Las memorias generales, la relación entre cosas. Y esto Sí. yo creo que es bueno. Mm. Perder memoria, hombre, siempre va a ser malo, en general, ¿no? Pero como no la necesitamos, pues es lo que decía Platón, que es un fármaco. La escritura, decía, es un fármaco. Es decir, es un remedio y es un veneno. Eso es lo que es un fármaco en la antigua Grecia, ¿no? Es decir, es un remedio porque yo a la que lo escribo, oye, ya está, ahí está. Pero también es un peligro porque yo me olvido y ya no lo tengo en la mente. Entonces no soy tan capaz, ¿no? Yo qué sé, de exponerlo, de relacionarlo, etc. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Tiene sus peligros? Sí. Que nosotros ahora somos incapaces de estar X tiempo concentrados en una actividad porque estamos mirando el móvil. Sí, pero también es verdad que somos capaces de gestionar muchísimos más inputs. Es decir, bueno, yo lo veo con los chavales. Están viendo una serie a la vez que están chateando, a la vez que no sé qué, y hacen 1000 cosas a la vez. Hemos Pero ganado, qué cosas. Hemos ganado en RAM, Porque ¿no? si no son... Por supuesto. Pero esa capacidad, pues antes seguro que no se tendría, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. No sé, es tan difícil valorar que, ¿no? Si es mejor o peor. ¿Pero crees que estamos sobrevalorando la relevancia, la influencia o sea, la importancia de la inteligencia artificial o que la estamos infravalorando? Es muy difícil esto, ¿eh? Porque además tampoco sabemos hasta dónde va a llegar. Yo creo que hay que ir como problema por problema, ¿no? No lo sé, ¿eh? Por ejemplo, los problemas que tienen en China y en la India con el control de población, ¿no? Pues prohibir ciertas, claro, la biometría facial, ¿no? Que se hace con eso. Y entonces ir
¿no? Poco a poco, problema por problema. ¿Me facilita porque me desbloquea el móvil? Sí, pero alguien con mi foto puede desbloquearlo, por ejemplo. Entonces dices, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces yo creo que ir problema por problema, prohibir ciertas cosas. Ahora, por ejemplo, bueno, una de las cosas que quieren hacer a nivel europeo es esto, prohibir las cámaras de reconocimiento facial en lugares públicos, ¿vale? Porque además son capaces de captar también fenotipos. Por lo tanto, son capaces de controlar la población, ¿no? Claro, no sé. También había una inteligencia artificial, por ejemplo, que preveía dónde se iba a cometer un delito, ¿no? Y esto lo explica Carissa Bellis, tiene un libro que pone el poder de los datos, algo así es. Bueno, la cuestión es que claro, preveía dónde se iba a cometer un delito. Esto se compró en España, este programa, ¿eh? No se llegó a implementar porque hubo mucha crítica internacional. Lo tenían en Estados Unidos. Se preveía dónde se iba a cometer un delito y entonces, claro, iba para allá la policía. ¿Qué pasa? Si la policía ronda por un barrio determinado, igual ese delito no lo sabe si se va a cometer o no. Pero ese pequeño grupito de chavales haciendo botellón, ahí se va a parar, ¿me explico? Entonces, si a un barrio ya no vas, seguro que este tipo de pequeñas incidencias no las detecta, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un sesgo, ¿no? Que tú no podías prever, que en principio la cosa, ¿no? La herramienta estaba muy bien pensada, porque, oye, qué mejor que no se cometa ni un solo delito, pero luego te das cuenta de que no, ¿no? Entonces, yo creo que estamos sobrevalorando, ¿no? Pues no lo sé, pero hay que ver en cada aplicación. Lo que nos parecía que podía ser muy, muy bueno, luego nos damos cuenta que, ¡pam!, resulta que ¿no? Crea un sesgo, crea un... En fin. Sí. Iba a decir, antes decías que la mayoría de expertos están pidiendo que se frene, pero muchos de esos expertos son los que han participado del desarrollo. Y a mí eso me inquieta mucho porque ¿qué clase de personas son esas, no? Bueno, lo de ¿En qué estaban pensando? Ya. No, yo me refería a otro tipo de... El vendedor de drogas. Sí. Quiere que no se venda. Que luego dice que la droga es mala. Claro. No, la carta esa era de risa, la carta esa que se pedía, que se parara... No, yo me refería más bien a otro tipo de expertos, ¿no? Los expertos más de filosofía de la ciencia, en fin, ¿no? Los que ven más el problema, no los que ejecutan, ¿no? Yo hay momentos que creo que son estrategias de marketing, fíjate. Como para generar FOMO. Sí, venga. Te lo juro, yo hay momentos... Psicología inversa, ¿no? Sí, podría creo ser. Que es rollo... Podría Chicos, somos tan buenos que no sabemos... que esto se nos va de las manos, que alguien nos pare ya. Vamos a decir que es tan peligroso, ¿no? Que mola. Pero claro, ¿no? que, o sea, es la mejor manera de decir que para que más gente entre y lo toquetee y más datos, ¿no? más chicha. Yo estoy convencido. Es un nuevo movimiento conspiranoico. Sí. Otro más. Generémoslo aquí. Oye, Eren, no hemos abordado claramente el tema. ¿Crees que en el mundo creativo tenemos los días contados o no? Concreto, por favor. Concreto. Yo, porque sabía que esta pregunta vendría, me preparo una respuesta muy concreta. Yo creo que no. O sea, lo que cambiará es la forma de crear. Y... o sea, la forma y... Por ejemplo, las películas de Marvel. Es decir, una película de Marvel no es muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, cuando la gente dice ¿cómo sería Star Wars si lo hiciera Wes Anderson? ¿No? ¿Qué hace Marvel a nivel de productora? ¿No? Al final coge a Kenneth Branagh para hacer Thor. Es decir, coge a Kenneth Branagh, ¿por qué? Porque es el director por excelencia de las obras shakespearianas, ¿no? Entonces, ellos ya le quieren dar una visión, una autoría a una película de Marvel. ¿Qué hacen a la vez? También samplean, ¿no? Samplean una visión shakespeariana con una idea moderna de cómic de Marvel. O sea, digamos que ellos lo que de alguna manera, con mucho dinero, muchos recursos, pero tenían una visión que lo que hacían era generar productos nuevos. ¿Qué pasa? Que ahora esta misma mecánica, digamos, se traslada a Midjourney y a una cosa tan sencilla como poner un prompt de cómo sería Star Wars generado por Wes Anderson. Siempre es Wes Anderson, o sea, no sé por qué todo lo queremos ver hecho por Wes Anderson. Es muy claro, ¿no? Es muy directo. Entonces, para mí, el cambio, o sea, las mecánicas serán la misma, la diferencia es que al final la tendencia a la forma de crear va a ser más sampleo, más cruces, más posmodernidad, ¿no? De alguna manera, o más...
Y yo creo que al final las cosas van a ir por ahí. Quien tenga más visión de productor, de cómo mezclar unas cosas con otras, esa habilidad será la que tenga, digamos, mejores resultados dentro de un mundo capitalista, bla, 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 bla. O sea, quiero decir, al final es un tema de qué habilidades crecen, o que el valor de qué habilidades crecen y el valor de qué habilidades resta. Y María, por tu parte, ¿crees que hay habilidades, ¿no?, de las que mencionaba Eren, que siempre vamos a necesitar de otros seres humanos? ¿O por el contrario, crees que el ser humano puede llegar a ser irrelevante? Hombre, yo espero que sí, claro. Toda la tecnología te da una cierta autonomía, ¿no? Lo que puedes hacer con un martillo no necesitas a alguien que te ayude bueno. O, por ejemplo, cómo ha cambiado la tecnología nuestra manera de escuchar la música. La música siempre ha sido el arte por excelencia de la colectividad, ¿no? Siempre, desde las galeras, ¿no?, hasta los recogedores del algodón, da igual, las mujeres que lavaban en los lavaderos de los pueblos, y ahora si vas a cualquier sitio todo el mundo está escuchando su música, ¿no? Y la música para correr, la música para no sé qué, la música para estudiar. Claro, las tecnologías es verdad que nos hacen más individuales. Claro, lo que cabría plantear es la inteligencia artificial, en caso de advenir la singularidad, ¿tendrían conciencia de clase las inteligencias artificiales? O sea, ¿entre ellas harían colectividad o no? ¿O van a ir todas a su bola pegándose de cabezadas contra las paredes y entonces no hay nada que temer? Y claro, es verdad que la colectividad da un cierto poder, ¿no? A mí me gustaría pensar que no, porque claro, hay un cierto capacismo, por ejemplo, la gente vale según lo que es capaz de hacer en la sociedad, ¿no? Y no sabemos valorar, por ejemplo, la gente mayor, ¿no? Estas cosas sí que es verdad que las perdemos un poco. ¿Nos lo hace perder la inteligencia artificial? No lo sé hasta qué punto. Pero sí, algo de individualismo hay ahí, ¿eh? Hay algo de que sí que llama la atención, ¿no? Sí, muchas redes sociales, ¿no? Pero luego cada uno por su lado, ¿no? Sí. Pero dentro del móvil. Exacto, y aquí que te controle yo, y cuando quiera te quito, ¿no? Te quito y ya está. Exacto. Bueno, oye, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Ha sido muy interesante, hemos tocado muchas cosas. Yo creo que da para una segunda parte, probablemente. Bueno, sí. Yo me he quedado con cosas en el tintero que preguntaros. Pero bueno, ya, no sé, a ver si volvéis otro día, ¿no? Ya hablaremos. Es el primer programa, ¿vale? Seguro que la inteligencia artificial parte 2. vuelve a la nueva carne. By Wes Anderson. Anderson. Transformados, nos cambiamos, Eren y yo nos cambiamos de silla, wow, ¿vale? Sí. Y entonces hacemos uno del otro. Podría ser. Yo diría que soy teólogo y vale, no puedo decir que es directora de arte. Y nos intercambiamos los papeles. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, María, Eren, por estar hoy con nosotros en el primer programa. Espero que nos veamos pronto en cara a cara, además, ¿no? Que no nos enviéis algún tipo de avatar de IA que hayáis entrenado. En plan, oye, mira, los pesados de la nueva carne me han llamado, habla tú. Quién sabe, puede que exista, así que bueno, nada, pues hasta pronto y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nada, Natalia, oye, pues hemos aprendido mogollón. Un montón, y esto que es el primer programa, Dios mío, o sea, esta temporada, a ver qué lo que nos separa, ¿no? Vamos haciendo hueco en la cabeza, ¿no? Que tenemos poca memoria, como decimos cada vez, pero vamos a meter un montón. Hay que llenarla, vamos a meter un montón de data, así que a ver si aprendemos como estas redes neuronales. Pues nada, que nos vemos de aquí a 2 semanas. Venga. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos y por seguir aquí. En 2 semanas, un tema nuevo, muy distinto, pero también muy interesante aquí en La Nueva Carne.